Extremos condicionados con restricciones de igualdad. En esta parte nos planteamos un problema en el cual A será un conjunto abierto, las funciones f, g1 hasta gm tendrán dominio A, incluido en R a la D, a valores reales, siendo D mayor que M, y S será el conjunto de los X pertenecientes a A, donde todas las funciones G, G1, G2, Gm valen 0. Si le llamamos restricciones de S a las funciones G, puede decirse que S es entonces un conjunto definido por restricciones de igualdad. Nos planteamos resolver el problema de hallar si existen extremos de F condicionados por S. Definimos las nociones de extremos relativos condicionados por un conjunto S. Diremos que F presenta en P, perteneciente a S, un mínimo relativo condicionado por S, si existe un R positivo tal que f de X es mayor o igual que f de P para todos los X que pertenecen a la bola de centro P y radio R y también al conjunto S. Es decir, es la definición de mínimo relativo, pero para los puntos que están en la bola de centro P y radio R intersección S es que se pide se dé la desigualdad f de X mayor o igual que f de P. F presenta en P, perteneciente a S, un máximo relativo condicionado por S, si existe una bola centrada en P, de forma tal que f de X es menor o igual que f de P para todos los puntos que están en esa bola, intersección el conjunto S. Veamos un primer ejemplo. Queremos hallar si existen extremos relativos de la función f de xy igual a x más y condicionados por el conjunto S dado por los x y de R2 que verifican que g de xy, que en este caso sería x2 más y menos 1, es igual a 0. Si dibujamos el conjunto S, lo que tenemos es una parábola de concavidad negativa y vértice en el punto 0, 1, la parábola y igual menos x cuadrado más 1. Para encontrar entonces extremos de f en el conjunto S, calculamos la función f de xy en los puntos del conjunto S, es decir, en los puntos que tienen la y igual a menos x cuadrado más 1. Como la función era x más y, obtenemos x más menos x cuadrado más 1. Es decir, una función de una variable que la estudiamos como tal, es decir, buscamos si esta función de una variable tiene extremos relativos. Calculamos la derivada, nos fijamos dónde la derivada vale 0, y estudiamos el signo de esa derivada, obteniendo que la función f restringida al conjunto S presenta en un medio un máximo relativo. Esto es, la función sin restringir presenta en un medio 3/4 un máximo relativo condicionado por S. 3/4 se obtiene al suplantar un medio en el correspondiente valor de y, menos x cuadrado más 1. El problema en esta oportunidad podría haberse resuelto también utilizando curvas de nivel. Las curvas de nivel de la función x más y son rectas de pendiente menos 1. Si dibujamos el conjunto S, la curva de nivel más grande que toca al conjunto S es la que está en la figura, tangente a la parábola, en el punto medio 3/4. Para tener como referencia, ponemos otras curvas de nivel y visualizamos que en la medida que nos movemos en este sentido, las curvas de nivel van aumentando el nivel, es decir, aumenta el valor de la función. Veamos otro ejemplo. En este caso, si quisiéramos resolverlo igual que en el ejemplo anterior, tendríamos que poder despejar de la ecuación g de xy igual a 0, o sea, de x2 más xy más y2 menos 1 igual a 0, la y en función de la x o la x en función de la y, lo cual ya no es inmediato como en el ejemplo anterior. Veremos entonces otras formas, ¿sí?, de resolver este tipo de problemas que no pasen por hallar la función f restringida al conjunto S para poder estudiarla como función de una variable. Mencionemos además que en este caso el conjunto S es una elipse. Para ello vamos a comenzar definiendo lo que se llama la función de Lagrange, en las condiciones que se definieron cuando comenzamos el tema. Llamamos función de Lagrange asociada al problema de hallar extremos de f condicionados por S a la función L sub lambda dada por f más lambda 1 G1 más lambda m Gm. Le vamos a llamar lambda al vector lambda 1, lambda 2, lambda m. Y vamos a convenir que cuando pongamos lambda mayor o igual que el nulo, nos estaremos refiriendo
a que todas las componentes de ese vector lambda son mayores o iguales que 0. El resultado importante de esta parte es el que se llama teorema de los multiplicadores de Lagrange, es decir, si tenemos funciones f, g1 y gm definidas en un conjunto A incluido en R a la D, A abierto, funciones de clase C1, es decir, con derivadas de primer orden continuas, D es mayor que M, P es un punto de A, de modo que el conjunto formado por los gradientes de las funciones G evaluadas en P es linealmente independiente, y S es el conjunto de los X en A, tales que todas las G son iguales a 0, entonces, si f presenta en P un extremo relativo condicionado por S, existen lambda 1 hasta lambda m, números reales, de modo que la función de Lagrange tiene en P un punto estacionario. Recordemos que el gradiente de una función g en un punto P, ¿sí?, es la matriz jacobiana traspuesta, es decir, es el vector de derivadas parciales de la función g evaluadas en P. A partir de este teorema se obtienen los candidatos a extremos relativos de f condicionados por S, que serán los puntos estacionarios de la función de Lagrange que pertenecen a S, y los puntos del conjunto S para los cuales el conjunto formado por los gradientes de las funciones g evaluados en P no es linealmente independiente, es decir, aquellos puntos que no fueron tenidos en cuenta en el resultado anterior. En el caso particular de dos variables, los candidatos a extremos relativos de f condicionados por S son las soluciones de estos sistemas de ecuaciones. El primer sistema nos daría los puntos estacionarios de la función de Lagrange que pertenecen a S, y el segundo sistema nos estaría dando los puntos estacionarios de la función g que pertenecen a S. Esta condición me está diciendo que las dos derivadas parciales de la g valen 0. Es decir, que el conjunto formado por el gradiente de la función g es el conjunto formado por el vector nulo, y por ende no es linealmente independiente. Si volvemos al ejemplo anterior, buscamos los candidatos a extremos relativos de f condicionados por S, resolviendo los sistemas de ecuaciones que acabamos de mencionar. Hacemos las cuentas, tenemos el primer sistema que tiene estas 4 soluciones, y el segundo sistema resulta incompatible. Como el conjunto S es un conjunto cerrado y acotado, y la función f es continua en S, recordemos que S es la elipse, el teorema de Weierstrass asegura la existencia de extremos absolutos de f en S. Como tenemos todos los candidatos, evaluamos la función en los candidatos, obteniéndose que el máximo absoluto de f en S vale 2, y se alcanzan los puntos 1, menos 1 y menos 1, 1. Mientras que el mínimo absoluto de f en S vale 2 tercios, y se alcanzan los puntos raíz de un tercio, y menos raíz de un tercio, menos raíz de un tercio. Luego, por ser estos extremos absolutos de f condicionados por S, son también extremos relativos de f condicionados por S. Tenemos entonces que en los puntos 1, menos 1 y menos 1, 1, la función f presenta máximo relativo condicionado por S, y en los otros puntos mínimo relativo condicionado por S. Si dibujamos la elipse, trazamos los ejes, las rectas igual x e igual menos x, y ubicamos los puntos, raíz de un tercio, y menos raíz de un tercio, estarían en la intersección de la recta igual x con la elipse. En estos puntos, como se había obtenido, tenemos mínimo relativo de f condicionado por S, y también teníamos mínimo absoluto. Y en los otros dos puntos, las intersecciones de la recta igual menos x con la elipse, tenemos máximo. Observemos que si llegamos a que aquí, por ejemplo, tenemos un máximo absoluto de la función f en el conjunto S, es decir, la imagen de este punto es el valor más grande de la función para todos los puntos que están sobre la elipse, existe una bola centrada en este punto, donde en la intersección de esa bola con la elipse, es decir, en este arquito, la función presenta el valor más grande. Es decir, además de tener un máximo absoluto de f en S, tenemos un máximo relativo de f condicionado por S. Lo mismo para los demás puntos. Este problema también podía haberse resuelto utilizando curva de nivel, y también podía haberse resuelto pensando en que el problema podía replantearse como el de encontrar aquellos puntos de la elipse que distan o que guardan mayor distancia al origen de coordenadas y menor distancia al origen de coordenadas.